Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Fitbit Versa 2, el reloj de Fitbit probablemente más conocido del último año. Y además también uno de los más solicitados por los suscriptores de Endrino Reviews. ¿Qué? ¿Todavía no te has suscrito? ¿Pero a qué esperas? En este vídeo voy a intentar resolver todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Fitbit Versa 2 y además algún problema que yo me he encontrado que quizá tú también te has encontrado y que también te lo resuelvo en este vídeo. Míralo entero, ¡empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Funciona con iPhone? Sí, funciona con iPhone. Lo que pasa es que vas a tener unas ciertas limitaciones. No vas a poder recibir mensajes de iMessage como en la gran mayoría de relojes existentes, porque iPhone no quiere, no nos deja. Y los mensajes que recibas de otras aplicaciones, como por ejemplo WhatsApp, no los vas a poder responder con la voz. Vas a tener que utilizar algunas de las respuestas predefinidas. Y además, si eres usuario habitual de Siri, no vas a poder acceder a Siri a través del reloj. Pero bueno, que la mayoría de funciones ahí están y deportivamente te va a ir muy bien. Siguiente pregunta, ¿tiene WhatsApp? Sí, bueno, no, la aplicación no la tiene, pero sí tiene la posibilidad de recibir mensajes de WhatsApp, eso es evidente, pero también, aparte de leerlos, que puedes leer bastantes líneas, aparte de leerlos, también tiene la posibilidad de responderlos, no solo con frases predefinidas, sino también dictándole tú la voz. Solo entiende algunos idiomas, pero entre ellos está el español, así que tú vas a tener la capacidad de responder mensajes hablándole al reloj y enviando el mensaje a la persona que te haya escrito. Siguiente pregunta, ¿puedo ver fotos recibidas por WhatsApp? No, en este caso no, es una lástima, pero no se puede ver ninguna foto recibida por WhatsApp ni tampoco emojis. Hay algunos que sí se ven, otros que no, y si tienes suerte de que el emoji que te han enviado pues es de los que está dentro de las capacidades del Versa 2, pues entonces sí vas a poderlo ver. Pero bueno, eso es como en la gran mayoría de relojes, que para ver una foto que te han enviado o un vídeo, evidentemente, tienes que ir al teléfono. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas? Bueno, en este caso, al no tener altavoz, sí tiene micro, pero no sirve para eso. Al no tener altavoz, tú no puedes escuchar a la persona que te está hablando, por lo tanto sería inútil que tuviera la capacidad de responder a una llamada. No, en este caso no está pensado para eso, está pensado para irte a hacer deporte y ya está. Vamos ahora con una cosa que sí se puede hacer. Siguiente pregunta, ¿puedo pagar con el reloj? Sí, puedes pagar con el reloj siempre y cuando tu banco pues sea compatible con Fitbit Pay. En mi caso sí lo es, he podido introducir la tarjeta en el reloj y aquí ves una muestra de cómo estoy pagando en un supermercado con el reloj, poniéndolo encima del datáfono y todo perfecto. Es muy práctico además. Siguiente pregunta, ¿tiene Spotify? Sí, sí tiene Spotify, tiene la aplicación de Spotify que si tú tienes Spotify Premium te va a permitir ver las listas de reproducción que tú ya tienes, o sea, te permite ver tu biblioteca. Lo que no te deja es pasarle música al reloj. Pasarle música de Spotify. Te permite controlar la música que estés escuchando en el teléfono y desde el reloj te permite seleccionar canciones que tú tengas en listas de reproducción. Es un Spotify algo limitado, pero bueno, es mejor que un simple control de reproducción. Y ahora vamos con otra pregunta relacionada. ¿Puedo pasarle música al reloj? Sí, puedes pasarle música que tú tengas en formato MP3, se la puedes pasar al reloj. ¿De acuerdo? Pero es una cosa muy extraña. No le puedes pasar música del teléfono al reloj. Tienes que hacerlo a través del ordenador. Y en el ordenador, ahí sí que le vas a poder pasar música seleccionando canciones que tú ya tengas en tu disco duro, se las pasas a la aplicación de Fitbit para tu ordenador, ya sea Windows o Mac, y ahí sí que la aplicación de Fitbit se la va a pasar al reloj. Pero no puedes hacer lo mismo con la aplicación de Fitbit de tu teléfono móvil. No sé por qué, porque la mayoría de relojes sí lo hacen, y estaría bien que pudieran implementar esta función porque es muy práctica. Siguiente pregunta, ¿cuánta memoria tiene de almacenamiento? Bueno, pues si te hemos dicho que le puedes pasar música al reloj es porque tiene una capacidad de almacenamiento. Pues sí, tiene 4 GB. Lo que pasa es que el sistema operativo es probable que ya te ocupe 1,5 GB y por lo tanto disponibles te van a quedar 2,5 GB para poderle poner la música que quieras, alrededor de unas 500 canciones. Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle fotos al reloj? Bueno, como hemos dicho que tiene capacidad de almacenamiento, quizás se le pueden pasar fotos al reloj. La respuesta es sí, pero no. A través de una aplicación de terceros, porque este reloj admite aplicaciones de terceros, sí que le puedes poner
varias fotos al reloj para que se vean dentro de lo que es la esfera del reloj, ¿ves? Aquí ves una foto de mi cara, entonces con la aplicación de terceros en cuestión, pues si vas deslizando vas a ir viendo las fotos. Pero una galería de fotos como tal, en plan nativo del sistema operativo de Fitbit, no la vas a tener. Además, la aplicación de terceros cuesta dinero. Allá tú, no sé si vale realmente la pena poder tener una galería de fotos cuando ya la tienes en el teléfono móvil y la pantalla es mucho más grande, porque yo siempre he pensado que una pantalla de un reloj no es precisamente el mejor medio para ver fotografías. Y entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Puedo ponerle una foto mía como fondo de esfera? Sí, sí puedes, pero atención, hay mucha gente que no lo sabe. Tienen el Versa 2, pero no saben que le pueden poner una foto como fondo de esfera, como te acabo de enseñar antes, hace un rato, y ahora te estoy volviendo a mostrar. Sí se puede, pero hay un truco. Y el truco es que te tienes que ir a la aplicación de Fitbit, tienes que ir a buscar el apartado relojes, en castellano se llama relojes, o sea, esferas, que es lo que todo el mundo conoce. Tienes que ir a todas las esferas y en todas las esferas le das a la lupa para buscar y tienes que buscar Photograph. Y una vez hayas encontrado esa esfera, cuando te la instales, porque todavía no, cuando te la instales, entonces podrás ir a mis relojes y ahí en la configuración de esa esfera concreta y no otra, vas a poderle poner una foto. Y entonces se te va a actualizar. Ahora sí. Siguiente pregunta, ¿qué tal la pantalla? Oye, pues muy bien. La pantalla es muy brillante, es una pantalla AMOLED, el color negro es absolutamente negro porque los píxeles están apagados y además, si sales a correr en medio del día con mucho sol, vas a poder ver los números tranquilamente. Luego hablaremos de las funciones de ejercicio, pero de momento que sepas que cuando estás corriendo por la calle, por ejemplo, los números son muy grandes, puedes ver muchos de los parámetros que te mide en tiempo real y además que está muy bien porque es una navegación muy fluida, no tiene lag, no he notado al menos que haya lag. Lo que sí he notado algunas veces es que la función táctil a veces tienes que pasar un par de veces el dedo o 3 o 4 para que te reconozca la acción de deslizar. Quizá no lo hago bien, pero tendría que ser un poco más fácil deslizar el dedo por aquí y por allá y además con el sudor hay muchas veces que todavía te lo pone más complicado. Pero bueno, es un problema menor que pasa pocas veces. Por cierto, siguiente pregunta. ¿Necesito un protector de pantalla? Bueno, yo creo que sí, porque si te fijas, el cristal del Versa 2 no tiene ningún marco, ni ningún bisel, ni ninguna corona que le proteja, por lo tanto está muy expuesto. Y eso quiere decir que a la más mínima, sin querer, puedes tocar con algún canto metálico y se te puede hacer un rayajo. Entonces, mejor que se te raye un protector de cristal que le puedas poner, que por cierto aquí en la descripción tienes un enlace para poder comprarlo online y ver qué es lo que hay de oferta y tal. Y yo creo que vas a estar un poco más tranquilo si te lo pones. Siguiente pregunta, ¿tiene la hora siempre en pantalla? Sí, la puedes tener, la puedes activar o desactivar. Recuerda que la hora siempre en pantalla consume más batería, pero bueno, no pasa nada, la puedes poner porque para muchos es práctico no tener que estar girando la muñeca todo el rato, sino que a lo mejor estás escribiendo con el teclado o conduciendo y simplemente con un vistazo ya ves la hora. Eso es muy práctico, por lo tanto que sepas que se puede hacer. Y hablando de batería, siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Bueno, mi experiencia es que la batería te dura entre 4 y 6 días, depende del uso que le des, depende de las veces que consultes el reloj, depende de la esfera que le pongas, depende de las actividades de ejercicio que hagas, depende también de la cantidad de notificaciones que recibas al cabo del día, pero en condiciones normales, si tú desactivas las notificaciones que no necesites, porque hay aplicaciones que te mandan notificaciones que ya las verás en el teléfono, no hace falta que las recibas en el reloj, pues entonces la batería te dura unos 5 días de media. Que bueno, no está mal, no es de los que duran más, pero tampoco es de los que duran menos. Bien, y vamos con una relacionada. Siguiente pregunta. ¿Cuánto consume el GPS? Pero qué pregunta más rara. No tiene GPS. Este reloj no tiene GPS. Tiene que conectarse al teléfono y cuando sales a hacer una actividad deportiva, el reloj se conecta al GPS del teléfono para determinar el recorrido, la distancia y el tiempo y el ritmo y todo eso. La pregunta si el GPS consume mucho o no es pertinente. Bueno, no lo sé. Yo el otro día me fui, realicé una actividad de correr por la calle durante 1 hora y me consumió alrededor de un 5%, 4 o 5%, porque claro, se conecta a través de Bluetooth y el Bluetooth
es de bajo consumo, no consume tanto como un GPS que a lo mejor te podría gastar un 10 o un 11% por hora. En este caso no, un 4 o 5%, o sea que está muy bien. Tiene la pega de no tener un GPS propio, pero en cambio eso beneficia a la batería. Siguiente pregunta, ¿cuánto tarda en cargar? Bueno, pues tarda lo normal, entre 1 y 2 horas, hora y media aproximadamente, para tenerlo del 0 al 100%. Una duración media, no es carga rápida, pero tampoco es una carga de aquellas que consideremos eterna. Bueno, vamos a entrar en el terreno deportivo y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué deportes y actividades tiene? Pues tiene 20 deportes y actividades que tú puedes reordenar porque tiene una pantalla de favoritos. En la pantalla principal de deportes te salen 7 y luego pues le das al botoncito más y accedes a los 13 restantes. Normalmente no hacemos más de 7 deportes, con 1 o 2 pues ya tiramos, ¿no? Pero vamos, que tiene los típicos: correr, ciclismo, natación, carrera en cinta, pesas, entrenar a intervalos, entrenar, elíptica, senderismo, golf, máquina de escaleras, tenis, caminar, spinning, yoga, bootcamp, que esa ya no es tan normal, circuito, kickboxing, artes marciales y pilates. Ojo que hay mucha gente aficionada a pilates. Y luego en cada una de las actividades pues tienes una serie de configuraciones independizadas para, por si quieres, por ejemplo, que te haga pues pausa automática, puedes hacer pausa automática, que te detecte la actividad automáticamente también, que tengas la pantalla siempre encendida para poderlo ver todo el rato, intervalos, configuración de intervalos automáticos, que no es lo de correr a intervalos, sino que son intervalos, quiere decir que cada X tiempo o que cada X kilómetros o que cada X calorías te avise y te diga qué promedio estás llevando. Esos son los intervalos aquí, pero también puedes correr con el resto de intervalos que conocemos todos. El hecho de hacer aquello de que corres durante 1, 2 o 3 minutos y luego vas a marcha normal durante otro minuto, luego sprint 2 o 3 minutos o 2 o 3 kilómetros. Bueno, pues eso también lo puedes hacer, solo por intervalos de tiempo. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Puedo personalizar el entreno por intervalos? Cuidado, porque mucha gente se cree que no se puede hacer, pero volvemos a lo de antes. Sí se puede hacer, pero no lo puedes hacer ni desde el reloj ni desde la aplicación móvil. Te tienes que ir a la página web de Fitbit. Ahí entras con tus credenciales y dentro de tu configuración personal del reloj puedes apuntar cada cuánto quieres correr, descansar y cada cuánto tienen que ser y cuántas repeticiones de los intervalos. O sea que sí puedes correr a intervalos, sí puedes personalizar los intervalos, pero tienes que hacerlo a través del ordenador. Quizá no lo sabías. Siguiente pregunta, que ya creo que te lo he dicho antes, pero vamos a aclararlo mejor. ¿Detecta actividades automáticamente? Sí, detecta actividades automáticamente y además puedes personalizar qué actividades quieres que te reconozca automáticamente y cuáles no, y además cuánto tiempo tiene que pasar para que la reconozca automáticamente. Es decir, que si tú empiezas a andar y quieres que te reconozca que estás andando al cabo de 15 minutos, que dices, oye, ya llevo un buen rato, pues entonces así te lo va a poder hacer. No te lo detecta a los 5 minutos, no le puedes poner 5 minutos, el mínimo son 10 minutos, aunque creo que nos debería permitir ponerle un tiempo más corto para reconocer una actividad, porque igual, oye, en 10 minutos ya he recorrido un trozo bastante largo, porque es para la actividad de correr, que el mínimo son 10 minutos. Oye, yo en 10 minutos ya llevo un buen trecho. O sea que se podría mejorar un poco, pero sí, puedes detectar los ejercicios automáticamente. Siguiente pregunta. ¿Qué registros te mide en carrera? Bueno, pues los tengo aquí apuntados porque son unos cuantos, no muchos, pero son unos cuantos, porque te mide distancia, evidentemente, frecuencia cardíaca, calorías, pasos, la hora que es en ese momento, el tiempo que llevas, el ritmo y el ritmo medio. Todo esto es personalizable, puedes añadir unos u otros valores en función de los que tú quieras mirar durante la carrera. Hay algunos que igual, hay gente que no le importan las calorías, pues te las desactivas y entonces vas pasando, tienes valor superior, tienes valor inferior y tienes el valor grande del medio. El del medio es deslizable y vas cambiando y vas pasando de uno a otro. Y el de arriba y el de abajo son personalizables. Tú arriba puedes poner
el valor que quieras y abajo también el valor que quieras, que van a ser los que siempre vas a tener en pantalla. Todo en general es muy personalizable en este Fitbit Versa. Bueno, y después de la carrera también te da un resumen con la frecuencia cardíaca máxima a la que has llegado, la frecuencia cardíaca media, la elevación, también en la aplicación puedes ver el mapa con el recorrido y muchas cosas más. Así que no está nada mal, por eso hay muchos deportistas que tienen relojes Fitbit, no deportistas de élite, pero quizá mucha gente aficionada al deporte. Fitbit es una de las marcas más populares del mundo, por algo será. Ya que estamos hablando de deporte y de carrera concretamente, vamos a hacer una pregunta que tiene su miga. ¿Es preciso el GPS? Bueno, como decíamos antes, pero si no tiene GPS, ¿qué vas a decir si es preciso? Bueno, pues va a ser lo preciso que sea el GPS de tu teléfono móvil. Vale, sí. Pero vamos a ver, vamos a hablar del GPS. Ya llevo 2 semanas probando este reloj y he tenido unos problemas muy gordos, como probablemente puede tener cualquier usuario que se compre este reloj y que no sepa lo que ahora te voy a decir. Si tú tienes problemas con el reloj porque no te conecta bien al teléfono, al GPS del teléfono, a pesar de que le hayas dado todos los permisos de ubicación, permisos para que se vincule con el reloj, permisos para que la aplicación de Fitbit no optimice la batería y se pueda mantener funcionando en segundo plano. Hay algo que me dejo que no sé qué es, y a mí me costó mucho, y salía a correr y me salía conectando todo el rato, y entonces encendía el móvil y con la aplicación en pantalla entonces sí se conectaba, pero a la que bloqueaba la pantalla y me ponía otra vez el teléfono en el bolsillo, se ponía otra vez en conectando y se desconectaba el GPS, y yo pensaba, ¿pero qué es? ¿Pero qué es? Pero si lo tiene todo concedido. Pues bueno, después de mucho buscar y de mucho indagar, di con el problema. Y es que, atención, mi problema fue el siguiente. Yo le concedí los permisos de ubicación a la aplicación de Fitbit para que lo tuviera siempre que la aplicación estuviera en uso. Porque yo deducía que si la aplicación tenía permiso para estar en uso y funcionando en segundo plano, era porque la aplicación siempre estaba funcionando. Y si siempre está funcionando, es porque está en uso. Y si está en uso, tendría que tener derecho a leer la señal GPS del teléfono móvil. Pues no es así. Para que te funcione, le tienes que dar permisos de ubicación siempre. O sea, permisos eternos y perpetuos de ubicación. Y entonces el reloj no se te va a desconectar cuando el teléfono esté bloqueado. Ahí tienes la solución a tu problema, que fue el mío durante un tiempo, pero ahora ya está solucionado. Es que incluso tengo el manual descargado y no lo pone en ningún sitio que se le tengan que dar permisos constantes a la aplicación. Normalmente no pasa. Bueno, vamos con otra pregunta para deportistas. ¿Puedo conectarle otro sensor distinto al sensor de frecuencia cardíaca del reloj? Yo no lo he encontrado. Desafortunadamente voy a tener que decirte que no. No te puedes, por ejemplo, poner una banda pectoral para detectar el pulso con más precisión, porque no hay esa posibilidad de conectarle nada que venga del exterior. Bueno, unos auriculares sí, los auriculares sí se le pueden conectar por Bluetooth y escuchar evidentemente la música que le hayas pasado desde el ordenador, pero sensores, ninguno. Siguiente pregunta, ¿es preciso el pulsómetro? Bueno, pues en mi opinión sí, está dentro de el rango de pulsaciones que yo tengo habitualmente, tanto en carrera como en reposo, y por lo tanto no tengo ninguna queja del pulsómetro. De hecho, lo he comprobado con un pulsómetro tensiómetro que tengo de muñeca y me mide unos valores muy parecidos. Evidentemente hay un margen de error, un margen de confianza de, yo qué sé, 3, 4, 5 pulsaciones, pero bueno, es que yo tengo la muñeca algo peluda y no me voy a depilar la muñeca para que el sensor de frecuencia cardíaca sea más preciso. Bueno, oye, no pasa nada. Siguiente pregunta, y aquí vamos con otro problemilla que de momento, hasta que no actualicen la aplicación o no actualicen el reloj o vete a saber qué, de momento es un problema. Porque la siguiente pregunta es, ¿se sincroniza con Strava? Hay mucha gente que está loca por Strava y les encanta Strava y quieren que todos los relojes del mundo se conecten con Strava para que cada vez que hagas un ejercicio, sea cual sea el reloj, al final le pase los datos a Strava, que es el gran referente en las aplicaciones de ejercicio. Bueno, pues en este caso tengo que decir que sí. No solo se conecta a Strava, sino que se conecta a un montón de aplicaciones, las más importantes de todas en términos no solo de ejercicio, sino también de estilo de vida y salud. Bueno, ni Runtastic ni Adidas Running, para mala suerte mía.
mía, que es la que uso yo. Pégate en los huevos. Pero ahí va el problema que os decía. Cuando tú abres la aplicación de Fitbit y te vas al apartado del Versat 2, te vas a aplicaciones y ahí seleccionas Strava, que ya te viene instalada por defecto, la aplicación de Fitbit te pide que inicies sesión en el apartado de Strava para poder concederle los permisos para trasladarle los ejercicios. Bueno, pues resulta que cuando inicias sesión desde la aplicación móvil no vas a poder ver los registros de Strava. Te vas al reloj y buscas la aplicación Strava y ahí en la aplicación Strava no te sale nada. Te dice que te conectes con tu cuenta de Strava, pero si ya estoy conectado, que no lo ves, que está aquí en la aplicación y me sale que estoy conectado, pues no, el reloj no lo detecta. Pero hay una forma de resolverlo y es una solución muy fácil. Una vez más, vamos a tener que ir a la página web de Fitbit, loguearnos con nuestras credenciales, ir a la parte de aplicaciones y ahí en los permisos que tenemos que conceder a las aplicaciones tenemos que iniciar sesión desde la interfaz web de la aplicación de Fitbit, porque si lo hacemos desde la aplicación del teléfono, aunque tú inicies sesión, no te va a reconocer el reloj como que la has iniciado y te va a pedir que vuelvas a iniciar sesión, pero si ya lo he hecho. Bueno, pues cuando lo haces a través del ordenador, entonces sí que puedes ir a Strava y ver los registros de lo que has hecho. En el fondo, la aplicación de Strava que te encuentras en el reloj no es más que un historial de ejercicios, que me parece muy bien, porque el reloj en sí no tiene un apartado de registro de ejercicios. No está ni mejor ni peor. Lo único que pasa es que este reloj funciona distinto, los menús, la usabilidad, es algo distinta del resto de relojes, en algunos casos para bien y en otros para no tan bien, como por ejemplo en este caso el resto de relojes tienen los botones principales a la derecha de la caja y en este caso el Fitbit te lo pone en el lado izquierdo, un único botón en el lado izquierdo, y eso es como una característica de marca o de identidad de los dispositivos Fitbit, porque por ejemplo puedes ir a ver el análisis que hemos hecho de la pulsera Charge 4 y también le pasa lo mismo, tiene el botón a la izquierda. Qué raro, ¿no? Que por cierto, la pulsera Charge 4, a diferencia del Versat 2, sí tiene GPS propio, como el Ionic o como el Surge. El Fitbit Surge, por cierto, que en 2015 fue uno de los primeros vídeos que hicimos en Endrino Reviews. Si quieres ver historia de la prehistoria de Endrino Reviews, fíjate en el vídeo del Surge, que te va a hacer mucha gracia, porque mira cómo en esa época, en el 2015, hacíamos los reviews de los relojes. Bueno, vamos terminando, pero todavía nos quedan algunas preguntillas. Por ejemplo, ¿qué tal analiza el sueño? Oye, pues muy bien, estoy muy gratamente sorprendido con el Versa 2 porque tiene un par de cosas que muchos otros relojes no tienen en términos de análisis del sueño. Una es la fase REM. Hay muchos relojes que solo te analizan la fase de despierto, sueño ligero, sueño profundo. Bueno, pues este también tiene fase REM, la fase de movimiento ocular rápido, que es una quizá de las más importantes, pues también te la mide. Y por si fuera poco, también te analiza y te detecta los microdespertares. ¿Tú sabes aquello que cuando cambias de postura hay un momento en que eres consciente de que estás cambiando de postura? Bueno, pues eso es como un micro despertar. Pues a lo largo de la noche tenemos unos cuantos despertares. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque estamos tan groggy, tan dormidos, que no nos enteramos. Pero eso, si tenemos muchos a lo largo de la noche, es un reflejo de que no estamos durmiendo bien. Bueno, pues el Fitbit Versa 2 te analiza eso y te lo refleja al día siguiente. Bueno, penúltima pregunta. ¿Qué tal las correas? ¿Cuánto miden? Pues aquí hay que decir una cosa, el Fitbit Versa 2 te viene con dos correas. Las dos iguales, lo que pasa es que hay una que es más larga y otra que es más corta. En función de tu muñeca, pues te la puedes poner más larga o más corta. Yo llevo, por ejemplo, la corta porque tengo una muñequita de Barbie que es estrecha. Pero hay gente que tiene unos huesos más anchos y entonces necesita pues una correa algo más larga. En mi caso, para que no quede aquel extremo de la correa que siempre está para arriba y para abajo, que se suelta de la trabilla esa y siempre nos está molestando, bueno, pues en este caso Fitbit te hace una correa más corta para que no te sobrecorrea y no se te suelte. Ahí está bien, se pone y se quita muy fácilmente con una palanquita y es de 22 milímetros. Y por cierto, si quieres mirar otras opciones de otras correas, pues aquí también te dejo en la descripción un enlace para que puedas ver qué es lo que hay y si te interesa comprar otra, pues se puede comprar otra. Y siguiente y última pregunta, ¿cuánto cuesta?
Bueno, pues lo puedes encontrar por alrededor de unos 180 y pico, menos de 200 euros seguro, así que si quieres también tienes el enlace en la descripción del vídeo para que, bueno, puedas ver más o menos sobre qué precio se mueve, pero ya te digo, 180, 190 euros más o menos, ese es el precio del Fitbit Versa 2. Y hasta aquí el Fitbit Versa 2, gracias por ver, compartir y comentar el vídeo, hasta el próximo.